En 1941, tras ser ascendido a teniente general, Hitler le ordenó que se hiciera cargo del Afrika Korps. Formado por la quinta y la 15ª Divisiones Panzer, debía acudir al norte de África en ayuda de los aliados italianos, que estaban siendo arrollados por las tropas de la Commonwealth. Desembarcó en Trípoli y, nada más llegar, puso a prueba su astucia. Ordenó desfilar a sus tropas haciendo que cada carro diese varias vueltas para que el contingente pareciese mucho mayor. Allí se encontró con dos problemas, la superioridad numérica y militar de los aliados y la desmoralización de los italianos. El primero intentó superarlo estudiando al enemigo y leyendo el libro de estrategia militar del general británico al mando, Archibald Wavell. El segundo, actuando por su cuenta en la medida de lo posible, ignorando siempre que podía al mando italiano, al que detestaba. Su implacable ataque desalojó a los británicos de El Águila y Mer Sabrega. Poco después se hallaba en Bardia Saloum, obligando a los británicos a atrincherarse en Tobruk. Fue tan vertiginosa su progresión y tal el cúmulo de triquiñuelas usadas en el campo de batalla que la leyenda de Rommel trascendió sus propias filas para alcanzar las líneas británicas, en donde se le bautizó como el zorro del desierto. Se convirtió en tal obsesión que el general británico Auchinleck firmó una orden en que manifestaba que Rommel no era un superhombre y que cada vez que los mandos se refirieran al enemigo no debían utilizar su nombre, sino la expresión los alemanes. Para terminarlo de arreglar, los árabes empezaban a verle como el libertador que les haría escapar del yugo colonial británico. La obsesión desembocó en una operación de comandos para asesinarle en su cuartel general, pero fracasó. Sus éxitos le depararon la cruz de hierro con hojas de roble, espadas y diamantes tras la toma de Bengasi y el ascenso a mariscal de campo, el más joven de la historia de Alemania. Espartano hasta la médula, lo celebró, tras la conquista de Tobruk, tomando con su estado mayor una lata de piña y un vaso de whisky de los británicos. La propaganda nazi, de la mano de Goebbels, explotó su imagen triunfadora entre la juventud alemana como un Volksmarschall, mariscal del pueblo. Sin embargo, su carrera no fue recibida con el mismo entusiasmo por la alta oficialidad alemana. Rommel no procedía como ellos de una de las familias aristocráticas prusianas ni era hijo o nieto de ningún general. La guerra del desierto estaba hecha para jóvenes, decía Rommel. Sin embargo, pese a sus 50 años, se mantenía firme. No parecían afectarle ni el frío ni el calor, ni el hambre ni la sed. Como Napoleón, tenía suficiente con unos minutos de sueño, apoyando la cabeza en la mesa o en el volante del coche. Dormía en el suelo, recibía el mismo rancho y la misma ración de agua que la tropa y los prisioneros que, en momentos difíciles, fue de media taza al día. El desierto solo llevaba 2 rebanadas de pan y una cantimplora con té frío que solía regresar llena. Bebía un vaso de vino mientras oía las noticias por radio y todas las noches escribía una carta a su esposa. Después despachaba los documentos oficiales y leía la prensa y algún libro de estrategia militar o de historia del norte de África. Como en Francia, Rommel siempre iba al frente de sus tropas, por entonces en un Dorchester capturado a los británicos. A sus hombres les reconfortaba verle a su lado, escrutando el horizonte con los gemelos que había requisado al capturar al general británico Richard O'Connor. Rommel era muy estricto con sus oficiales, nunca les admitía que algo fuera imposible, en cambio era cordial con la tropa, con la que siempre tenía una broma que gastar. Le gustaba encontrarse con soldados de Suabia para hablar con ellos en su dialecto. Tras duros combates en torno a Gazala, Rommel superó las defensas británicas y prosiguió su avance hasta tomar Tobruk y situarse a las puertas de Egipto. Si lograba alcanzar el canal de Suez, cortaría la comunicación de Londres con sus colonias asiáticas y se le abrirían al eje las puertas de Oriente Próximo y sus riquezas petrolíferas. Pero tuvo que frenar su avance por culpa de su talón de Aquiles, la logística. Pese a que reciclaba todo vehículos y armas capturados a los británicos, solo le quedaban 50 carros de combate operativos. Sus tropas estaban exhaustas. No le llegaban suministros ni gasolina, ya que los británicos controlaban el mar y el aire desde Malta. Por otro lado, la campaña de Rusia acaparaba todos los esfuerzos alemanes. Enfermo, regresó a Alemania y aprovechó para entrevistarse con Hitler. Solo recibió de él vanas esperanzas sobre nuevas armas que cambiarían el curso de la guerra. Se sintió defraudado.
Pocas semanas después tuvo que regresar urgentemente. El general británico Bernard Montgomery había lanzado una feroz ofensiva contra las líneas italo-alemanas. Pese a la orden de Hitler de resistirá a cualquier precio, Rommel se vio obligado a retirarse. La situación se complicó cuando los estadounidenses desembarcaron en Marruecos y Argelia. Forzado a batirse en retirada, reagrupar sus fuerzas en Túnez y desde allí lanzó su última contraofensiva en el paso de Kasserine. Pero 4 días después la superioridad militar aliada se impuso. Sin medios para combatir, decepcionado, entregó el mando al general von Arnim y voló al cuartel general de Hitler para explicarle la difícil situación de sus hombres. Lo único que logró fue una condecoración, la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes, después de padecer un ataque de histeria del Führer. Abatido, llega a la conclusión de que a Hitler no le importa la vida de nadie, sobre todo cuando se rinden los 200.000 hombres que forman las tropas del Eje en el norte de África. Durante un par de meses disfruta en Berlín de la compañía de su mujer y de su hijo. Es destinado brevemente a Grecia e Italia hasta que asume el mando del Grupo de Ejércitos B, unidad subordinada al mariscal von Rundstedt. Su misión es revisar, mejorar y terminar de construir el llamado Muro del Atlántico. Es decir, fortificar toda la costa desde Holanda al Golfo de Vizcaya para impedir la invasión aliada que se está preparando en Gran Bretaña. Aunque ya no era el Rommel entusiasta de los primeros compases de la guerra ni de sus hazañas africanas, desplegó de nuevo todo su ingenio militar. Inundó las playas y los campos del interior con 4 millones de minas, caballos de Frisia y estacas con explosivos en las puntas conocidas como los espárragos de Rommel, con objeto de obstaculizar la llegada de lanchas de desembarco, planeadores y paracaidistas. Su objetivo era impedir que los aliados estableciesen una cabeza de playa. Había que derrotarlos en el mismo momento del desembarco, en lo que sería el día más largo, expresión que él acuñó. Conocedor de la supremacía aérea aliada, Rommel necesitaba agrupar en torno a las playas el máximo número de unidades blindadas, ya que alejarlas del objetivo solo serviría para que fuesen aniquiladas por la aviación. Pero aquí chocó con von Rundstedt y con el cuartel general de Hitler.